Hola, pues bienvenidos, bienvenidas a la Escuela de Arte, a la que vamos a dedicar este programa monográfico y en el que os vamos a enseñar parte de nuestras instalaciones, parte de nuestra historia, a través de un catálogo que presentaremos pronto en público, de algunas de las joyas que tenemos en nuestro archivo, y veremos algunos de los talleres, aulas, algunos de los aparatos tecnológicos más o menos punteros con los que trabajamos aquí. Y para el resto de cosas que hay en el programa, pues yo lo que recomiendo es que no os lo perdáis. Soy Francisca Cruz, soy la encargada de la biblioteca de la Escuela de Arte, que llevamos un tiempo que se le puso nombre de Mariana de Montoya, primera mujer impresora de Andalucía, de las primeras de España, y baezana. Tiene pocos libros editados, pero con una calidad, dicen, impresionante. Y bueno, le pusimos el nombre de Mariana de Montoya a la biblioteca en eso, en honor a ella y a ser mujer y situarnos en el 1600 y algo, que fue la época que ella actuó. Bueno, además de llevar lo que es la biblioteca, llevo también la gestión del archivo histórico. Cuando me encargué de la biblioteca, María José Calvo, pues muy amablemente se desplazó, y cuando empezamos a ver lo que aquí había, los elementos que aquí nos encontrábamos, tanto librarios como de documentación y demás, pues entonces se pensó en que merecían un espacio y merecían catalogarlo. Y la verdad que ha sido una labor muy bonita, extensa, y le hemos recopilado en una publicación que estamos a punto de que salga. Se hará la presentación en diciembre, me parece que es cuando está previsto, y donde se recoge, pues digamos, todo lo que aquí hay. Que la primera sorprendía, pues he sido yo, porque estaba todo, digamos, a lo largo del centro, estaba todo esparcido de alguna manera, y pues de golpe nos hemos encontrado que aquí nos encontramos algunos elementos de física y química, de obras de gente importante, y la verdad que yo misma me quedé pasmada. Y esto ha llevado unos años de investigación, pero la verdad que es muy bonito y me gustaría que se conociese. Por hablar un poquillo de la trayectoria de la escuela, pues me estoy sorprendiendo del personaje que por aquí ha pasado, ¿no? Del profesorado que ha pasado. De su primera hora ha sido un personaje que ha estado muy integrado en la sociedad, y en la sociedad baezana, y que ha hecho mucho por Baeza, mucho más de lo que nosotros nos imaginamos. Vemos cosas y no sabemos que han partido de la escuela. Pues me estoy acordando ahora mismo de Roda, que si pasamos por la Hornacina, por la Puerta de Úbeda, el cuadro que hay de la Anunciación, pues de este señor, ¿no? Este señor madrileño, pero estuvo mucho tiempo en Baeza, fue cronista, compartió enseñanza con el Santísima Trinidad. Y bueno, pues ahí anda. Si nos pasamos por San Pablo, pues nos encontramos que también la cabeza del apóstol que preside,
pues también se hizo aquí en la escuela. Si nos encontramos con, es que no me acuerdo, con la cruz que hay en el patio, pues también se hizo aquí en la escuela por alumnos que luego fueron profesores. Tenemos un José Puello que también estuvo, lo último que he descubierto, que formó parte de la sociedad, o sea, estuvo en el ayuntamiento como concejal, que hoy le diríamos, ¿no? Participó y me ha sorprendido que tiene obra en el Museo del Prado. No es el único que tiene obra en el Museo del Prado, que han estado aquí, y con lo cual la semilla la ha dejado aquí. Tenemos a la familia Vasallo, don Rosoro, el padre, y Vasallo Parodi, los hijos. Bueno, pues el padre vino aquí, se situó, estuvo a gusto en Baeza, se integró perfectamente, y su hijo irán de las mismas. Tenemos a Juan Luis Vasallo, que venía de Córdoba y se formó, en parte se formó en nuestra escuela. En la tesis doctoral de su nieta habla de que sus profesores fueron Gallego Prieto, fue José Puello, y además fue, no me acuerdo de qué otro profesor fue, pero bueno, lo importante es que este Juan Luis siempre se ha quedado, o se siente muy unido a Baeza. De hecho, tenemos el paso del Calvario, tenemos también la policromía o la repolicromía de la Virgen de la Angustia, ¿no? Y demás. Luego, esta familia, como estamos diciendo, estamos muy integrada aquí en Baeza, y 3 o 4 de sus miembros formaron parte también de nuestro claustro de profesores. Y Josefina, que era la hermana mayor, murió estando aquí en Baeza y está enterrada junto con su padre en el cementerio municipal. Están enterrados al lado de otro profesor que es de aquí, de Gallego Prieto, que tiene también un mausoleo en el cementerio, que se lo hizo a él, y bueno, pues parece ser que le dejó, cuando se murió Josefina, le dejó la parte de enterramiento, y allí está enterrado el padre y la hija. Y este que estoy diciendo, de Gallego Prieto, pues si nos damos cuenta, aparece un Cristo yacente que se hizo antes de... y aparece la Virgen de la Salud. Esta Virgen de la Salud que aparece es una copia literal de la Virgen de la Salud que desapareció unos años atrás de aquí, porque la original se talló también aquí en la Escuela de Arte. Y entonces lo que se hizo es que la original de piedra fue la que estaba puesta en la fuente de la Virgen de la Salud, y se sacaron algunas copias, y una de ellas es la que está en el enterramiento de este señor. Con lo cual, pues si alguna vez apareciese la original, es fácil de comprobar. Y según dice, la original tenía rota la mano o izquierda o derecha pegada. O sea que son datos de anécdotas, pero pues de la Escuela de Arte, la mayoría de las cosas de la Escuela de Arte, y bueno, pues interesante y me podía pasar el rato ahí hablando de profesores, digo de los antiguos, pero si nos vamos a los modernos, digamos, pues nos encontramos a Tornero, nos encontramos... Me cuesta el trabajo por no dejarme a ninguno, porque la verdad que como hemos sido compañeros muchos años, para mí son todos buenísimos, pero por aquello de que los conocemos, pues a Ponce, a Tornero, a don Antonio Leá, que también fue mi profesor, aunque ese ya fue de más años, y bueno, pues, qué decir. Luego, también, como estamos hablando de piezas que tiene la escuela, pues, por los amantes de Baeza, tenemos una pieza de lo que es la rosa de enterramiento
de los Hermanos de la Virgen del Carmen, que procede de la Iglesia del Carmen, es de lo único que se queda con reseña. Y también se ha encontrado documentación, bueno, esa documentación no es propia de la escuela, pero sí de María José, de Torralbo, María José me parece que es, o Torralbo, que tiene la publicación sobre el convento del Carmen, y según los planos que ella tiene, pues este enterramiento de los Hermanos del Carmen, que todavía sigue en la actualidad y demás, estaría justo donde está el San Juan de la Cruz, justo. Y ya que hablamos de San Juan de la Cruz, no nos podemos olvidar de nuestro compañero Antonio Pérez Almano, que tanta seña y tanto ha hecho en Baeza, porque en Baeza no había ninguna escultura, ningún monumento así, y tenemos pues a Gaspar Becerra, tenemos al San Juan de la Cruz, que es suyo, tenemos al Machado, que es el más visitado, el más fotografiado de Baeza, o sea que Antonio Pérez Almano ha dejado también un sello fuerte aquí. Y bueno, de la parte de bibliografía sí tenía interés. Bueno, hay unos libros, por ejemplo, este que es una historia del arte, de pintura y escultura, que es una auténtica joya, pero una auténtica joya. Esta es una colección, una enciclopedia entera. Este es del 1800 y algo, ¿eh? Tenemos tratados de dibujos de casi todos los profesores. Y este, que alguna vez creo que también lo he enseñado, esta es la joya de las joyas. Este es Don Otto austriaco. Resulta de que este señor era periodista, era también abogado, pero se dedicó mucho a buscar el tema de publicidad y demás. Estamos hablando de principios de 1900, por ahí. Entonces hizo una recopilación de carteles y de autores publicitarios de la época y sacó esta publicación. Esta publicación, que es una auténtica joya, papel de arroz, en fin, una auténtica joya. De estos se editaron 200 ejemplares encuadernados en tela y 30 encuadernados en piel. De los 30 nosotros tenemos el número 19, porque están numerados. Vamos, esto me costó muchísimo trabajo localizarlo para poderlo datar, pues porque no hay. Y bueno, viene esto también a decirnos pues el nivel de profesorado del que ha disfrutado el centro, porque si profesores, ¿qué nivel tenían que tener este profesorado pues para poder pedir estos libros y que viniesen a Baeza? Este en concreto, la Biblioteca Nacional creo que no lo tiene, o por lo menos no lo localizamos para poderlo datar. Si a mí me lo dicen en esa época, decir, José, tú vas a ser profesor de la Escuela de Arte de Baeza, yo de verdad que... No, es que es curioso porque a esas edades es como que se emplea todo tu intelecto en hacer lo menos posible. Y hay intelecto, ¿eh? Y con algunos alumnos pasa también, decir, es que es muy vago, es que... No, es que tiene su atención focalizada en otra historia ahora mismo. Hay talento, aquí hay talento. Yo tengo ya en bachillerato gente que dice, hostia, tú vas para Bellas Artes o sobre todo en los ciclos se nota quién tiene verdadero talento, que todos tienen algo, pero el que realmente tiene esa chispa, el que la trabaja y demás, el que convierte esto en su forma de vida. Así que yo era así, de ese palo. Nosotros éramos muy revoltosos. Yo hice el antiguo ciclo de técnicas escultóricas que se llamaba Arte aplicada a la escultura. Estuve aquí en 2007, 2009 y bueno, tuve profesores como el imaginero Pedro García Velasco, de Córdoba, José Julián, que hacía unos tronos de Semana Santa geniales. José Julián nos daba talla en piedra y madera. Y Antonio Pérez Almano. Ese fue el que más me marcó porque
Él impartía la clase de proyectos escultóricos, modelado en barro y demás, y yo toda mi producción profesional la he llevado por ese camino. Me ha gustado muchísimo hacer monumentos, obra pública y ese tipo de obra, y la he podido desarrollar. Una de las principales causas es porque estuve aquí, ¿vale? Esto, los profesores nos lo decían, porque yo después hice Bellas Artes y nos decían, si vosotros cogéis el principio básico de la escultura, del dibujo y del arte plástico, lo desarrolláis aquí, que son sobre todo técnicas que se desarrollan para hacer la figura escultórica, luego en Bellas Artes es mucho más fácil desarrollar las cosas. En Bellas Artes te dan muchísimas herramientas y gracias a todos los conceptos que se aprenden en la Escuela de Arte se pueden aplicar al campo real. Así que cuando yo recuerdo, no recuerdo si fue en primero o en segundo, que estaba Antonio Pérez Almano haciendo la escultura de Machado por el centenario del nacimiento, y la modeló aquí justo en esta clase. Y cuando le hicieron los moldes, vino, es que no recuerdo exactamente el mes, pero estaba Miguel Ángel Moliné, que es el director de la Fundición de Granada. Estaban haciendo los moldes y yo estaba todo el rato preguntando, todo el rato mirando la técnica y cómo lo estaban haciendo, o sea, como para poder hacerle después la fundición. Entonces yo me empapé de todo eso, y casualidades del destino, que luego ese hombre ha sido compañero mío con el tema de la producción escultórica. Él ha sido técnico en la Facultad de Bellas Artes. Cuando entré en primero de Bellas Artes me lo encontré y digo, hombre, Miguel Ángel. Y ahí hicimos un poco de piña, yo empecé a hacer trabajillos para la fundición y poco a poco pues hemos ido desarrollando la obra. Hace poco hice el monumento a la Semana Santa de aquí de Baeza, que fue una inmensa suerte y un honor, porque Baeza tiene una tradición de Semana Santa muy potente, hay mucha gente implicada, y que te encarguen un conjunto escultórico de ese calibre, pues la verdad es que es para sentirse muy agradecido con Baeza y con la gente que te lo encarga, porque además te dan un voto de confianza, porque piensan que va a hacer un buen trabajo y tú tienes que demostrar que el trabajo tiene que ser así, efectivamente, tiene que ser bueno. Y ya cuando estuve en Bellas Artes, conocí a más gente que me llevó a hacer más contactos con respecto a las administraciones públicas, lo que son ayuntamientos, para poder firmar contratos. Y a partir de ahí hice como una pequeña empresa que me dio pie a ser autónomo, que es lo que todos queremos, montárnoslo por nuestra cuenta. Es muy difícil, ¿no? Pero lo que te he comentado antes, que si nosotros hacemos entender al alumnado que tenemos aquí que esto lo conviertan en su forma de vida, si hacemos que esto sea su forma de vida, ellos pueden conseguir todo eso y más. Porque es muy posible vivir del arte. ¿Cuesta trabajo? Sí. Cuesta muchísimo trabajo, pero como cualquier cosa. Entonces, hay mucha gente que dice, pero eso tiene salida, eso tiene... Pues tiene las salidas que tú busques, realmente. ¿Vale? A cualquier cosa tienes que buscar la salida y tienes que trabajarla muchísimo para que dé sus frutos. Pero los da. Si lo trabajas, lo da. Bueno, hay una evolución muy abismal. Voy a decir muy grande, pero no, muy abismal, porque han pasado pocos años, pero es que ya casi que somos de otra generación, porque hay ámbitos de la vida que han avanzado muchísimo, ahora hay otro público, otras necesidades, otros gustos. Entonces, se está avanzando mucho, por ejemplo, con el tema de la inteligencia artificial. Entonces, nosotros impartimos escultura y no podemos sacar mucho el pie de la escultura clásica, porque es la base. Podemos hacer abstracciones, podemos llevárnosla a cualquier ámbito, a la performance, a la escultura hecha con luz, cualquier tipo de ámbito, ¿no? Pero no tenemos que olvidar cuál es la base. Y sobre todo tener en cuenta que toda la imaginería que nosotros hacemos para la calle, monumentos y demás, se hace con una tecnología del pasado. Es fundición a la arena. Entonces eso es artesanía pura y dura, ¿vale? Y sigue habiendo trabajo de eso. Es lo que quería decir antes también, que tiene salida, ¿vale? Por mucho que avance el mundo,
lo antiguo también se sigue usando. O sea, hay una tradición de todas las técnicas antiguas y artesanales. Pero sí se nota muchísimo que el alumnado ahora tiene otro tipo de referentes. Tira muchísimo de redes sociales, de Pinterest, ya del libro pasa a la imagen digital. Entonces en ese aspecto sí lo hemos notado muchísimo, pero muchísimo. Pues mira, una de las culturas más que a mí más me ha significado, que fue la primera que hice además, fue una escultura a José María del Tempranillo, en un pueblo que se llama Alameda, es un pueblo de Málaga, y esa escultura la modelé en la fundición de Granada. Yo nunca había hecho una escultura de esas dimensiones, creo que mide aproximadamente 2,5 metros, y fue mi primera obra pública. Entonces Miguel Ángel Molinel de la fundición me dijo: José, vente aquí a modelarla, soltamos la estructura y verás que poco a poco sale. Entonces fue como un reto que me dio a mí para desarrollar toda mi obra. Entonces hicimos el modelado, se inauguró. Yo tenía muchísimo miedo. Cuando se inaugura una escultura siempre tiene el miedo ese de gustará, no gustará, pero al final siempre gusta porque es algo que la gente reclama, sobre todo cuando es algo cultural como un monumento al bandolerismo o un monumento, tengo otro en Ojíjares que es un monumento al emigrante. Entonces es algo que conmemora, que recuerda, que sirve para el imaginario civil de la población. Entonces está muy bien. Y algo que hay que tener en cuenta, el monumento pues cuesta un dinero y demás, pero hay que tener en cuenta que ese monumento, con una inauguración y con las visitas que tiene la gente, se amortiza enseguida. Por ejemplo, si se programa una inauguración, hay gente que viene al pueblo a verlo, hay gente que come en el pueblo, gente que pernocta, luego la gente echa gasolina en la gasolinera del pueblo. Entonces es un dinero que va entrando por otro, digamos que es una inversión, un monumento es una inversión. Pues yo le diría que creyera en ello y que creyera en él y que se atreva. Nosotros siempre nos apoyamos mutuamente entre artistas, entre escultores, entre pintores, dibujantes y demás, ¿vale? Que se atreva a hacerlo y que lo convierta en su forma de vida. Porque solo si se lo cree, si no tiene miedo y se lo cree, lo convierte en esa forma de vida, sale bien, salen las cosas bien, lo podrá desarrollar y poco a poco podrá ir desarrollando su obra y haciendo cosas más trabajadas y más estudiadas. Yo soy Francisco Sandoval, soy profesor de esta escuela. He sido alumno, particularmente de bachillerato, me fui a hacer la Facultad de Bellas Artes y luego pues entré como profesorado. También me he especializado a través de un máster en diseño gráfico digital, que lo he terminado hace poco. Y aquí en este centro pues imparto las clases del módulo de medios informáticos y este año también me ha tocado el de teoría de la imagen, ¿vale? Lo que se trata tanto en una como en otra de los módulos es un poco preparar al alumnado para que afronte, que conozca el software, sobre todo en medios informáticos, para que cuando salga a otro trabajo o se enfrente a proyectos o incluso a las prácticas y al trabajo en adelante cuando salga del centro, pues aprenda y pueda utilizar el software que va a tener la empresa. En teoría de la imagen, pues lo que intento es sobre todo que aprendan a comunicar con imágenes, que aprendan a generarlas, ¿no? y conocer el concepto, las leyes de la Gestalt y otros tipos de principios que les van a permitir pues, generar imágenes y comunicar. Hoy nos metemos aquí en este aula, que es un aula que hemos creado que se llama FabLab. Es un aula de fabricación, un taller de fabricación digital con maquinaria digital. Y bueno, tenemos entre ellos, el año pasado empezamos y ya tenemos algunas herramientas que teníamos, algunas máquinas como el plotter de corte.
Tenemos también una impresora 3D que ha arrancado ahora a imprimir. Esta es una deposición del filamento, y luego tenemos otra que es un poquito más moderna, en la que el rayo láser va, dijéramos, endureciendo el filamento con un rayo ultravioleta, ¿no? En la base que tendría con líquido. Y por último también tenemos una máquina que hemos conseguido ahora, que es un grabador láser, en el que permite cortar hasta materiales de madera, de policarbonato, metacrilato, hasta de 1 centímetro. Se pueden hacer grabaciones de láser de cualquier elemento gráfico que encontremos, dibujos y demás. Por lo tanto, estamos intentando ponerlo en marcha, el proyecto. Ya llevamos un año con el aula, y es un proyecto que va a ir creciendo poco a poco, porque tenemos intención de ir teniendo máquinas digitales que estén adaptadas a nuestra época, y sobre todo que estén adaptadas al alumnado que venga, que no solamente sea trabajar el proyecto en clase en el ordenador, sino que luego lo materialice aquí en este aula, pues realizando sus propias esculturas 3D, sus camisetas, que hemos realizado algunos proyectos de camisetas, pegatinas, adhesivas. También hemos hecho, bueno, vamos a hacer ya grabado láser, por fin, con la nueva máquina, y se trata de eso, un poco de materializar lo que el alumnado lleva a cabo en las clases, que se queda, ojo, no se queda sino que no se quede solamente digital, sino que se fabrique de forma digital, ¿no? Y con estas máquinas vamos a intentar adaptarlo. Y bueno, no sé qué deciros más, pero bueno, si queréis ver las máquinas o contaros algo un poco, aquí tenemos algunas. Por ejemplo, esta es una de las nuevas impresiones que saca esta máquina de aquí atrás, que realmente da una calidad estupenda, y se genera de esta forma, ¿no? Lo que la típica máquina impresora 3D, como esa, pues se va generando la deposición una encima de otra. Esta se va generando al contrario, ¿no? Una sale así y esta se generaría de esta forma. Aquí tenemos, por ejemplo, una maqueta. Esta maqueta se está utilizando para el modelo, para el trofeo del Premio Antonio Machado, en el que se utilizará como parte de un molde y que luego se saca en bronce, ¿no? Y va a ser un poco el premio que se le da, el galardón que se le da al premiado. Bueno, la acogida es buena, porque al final, cuando ven resultados, sus propios trabajos impresos o un diseño que han realizado ellos digital, y que luego lo ven impreso en una camiseta o que se lo pueden llevar en una bolsa, yo creo que tiene un valor, porque ven terminado su trabajo. O sea que la sensación es muy buena, y cuando entran creo que les sirve para cambiar el hábito de la clase normal, teórica, práctica, sino que no, vamos a un taller donde vamos a fabricar lo que yo he hecho. O sea, lo que yo he diseñado se va a materializar, y yo creo que es lo más importante, y por eso la acogida es buena, y entiendo que para ellos les gusta y les va a aportar mucho en su trabajo diario.